Hola, tanto tiempo sin estar en contacto. Bueno, sucede que la feria del libro me consumió muchas energías. Fue un éxito rotundo, me encantó la experiencia y agradezco a todos los que se presentaron a acompañarme en la presentación de mi nuevo libro. Bueno, ¿cómo te encuentras hoy? Te comento que dentro de poco voy a tener TikTok, gracias a la colaboración de una amiga. Eh, y además, te digo que los días sábado 17 de junio y domingo 18 de junio estaré en El Salvador dando talleres de temas profundos para la época en la que vivimos. Por ejemplo, el tema principal es: ¿será El Salvador el puntapié inicial para la nueva humanidad consciente? Este título fue recibido hace varios días atrás, en horas muy tempranas, y me generó algo muy divertido. ¿Qué pasó? Que quizás sea una señal para que puedas tener en cuenta, tanto tú como yo, como la gente de El Salvador. Cuando el diseñador realizó la placa, esta que ponemos para las redes sociales, puso correctamente el nombre del país, El Salvador, mas cuando colocó la frase talleres, al lado escribió en San Salvador. Y fíjate que yo misma no me di cuenta hasta hace pocos días atrás. ¿Será esto una señal del rol mundial que le toca o le tocará vivir a este pequeño país centroamericano dentro de la geopolítica mundial? Bueno, será cuestión de ver qué sucede con el tiempo. También tocaré temas como ciudades intraoceánicas e intraterrestres, Los Ángeles, la nueva humanidad consciente, el escuadrón de los Celes, entre muchos otros que seguro van a surgir de acuerdo a las inquietudes de la gente que asista. Los temas van a ser diferentes, sea que vayas el sábado, o que vayas el domingo, o que vayas ambos días. Tengo por norma no repetir los temas. De cualquier forma, si quieres interiorizarte más, escribe email a El Salvador Miriam Dietrich 1718 @gmail.com, y ahí las chicas, las coordinadoras locales, que son Mercedes y Alcira, te informarán cómo puedes hacer para estar presente. Bien, vamos a la cuestión de este video. Que idiota te quieren. Voy a comenzar con la cuestión de las comidas light y las personas obesas o simplemente gordas o simplemente muy dedicadas a parecer siempre como muy delgadas. He observado en un restaurante a personas muy gordas, yo les diría obesas, gordas, 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 que cuando el mozo les pregunta qué desean tomar, piden de las bebidas light. O sea, las bebidas light, mientras que almuerzan opíparamente como si estuvieran en medio de una hambruna. Ahora bien, las bebidas light contienen aspartamo. Es parte de la ausencia de lógica de la que hablo en este título de este video. Este endulcorante artificial, el aspartamo, está prohibido en Estados Unidos. Sin embargo, tal y como lo explican las fuentes de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, el compuesto es legal para España, no solo para las autoridades sanitarias europeas, legislación por la que se rige España, sino también para la desorganización mundial. O sea, que en Estados Unidos no la pueden usar los fabricantes de las bebidas diet
ni los fabricantes de comidas envasadas que sean light. Pero en Europa, sí, lo pueden usar al aspartamo. O sea, es ilegalmente legal. Y en el medio, la desorganización mundial está a favor de que consumas este venenito en cómodas cuotas. Es que te vas a ver muy bello cuando hayas adelgazado por haber ingerido el veneno. Y nadie te manda. Tú vas solito y lo compras porque así tienes la vaga sensación de que aunque te comas 3 tortas, vas a adelgazar por la bebida light. Tareas para el hogar. ¿Sabes lo que es el aspartamo? ¿Tienes idea si es o no nocivo para tu cuerpo? Idiota, te quieren. Idiota, te quieren. Vamos a otra parte de este video. Hay un video que hicimos con Dayana de Uruguay sobre el autismo. En el canal varias personas se quejaron por el ruido de fondo que provenía de la gente que estaba en la librería donde nos encontrábamos filmando. Se centraron en lo negativo, en lugar de ver lo positivo de este encuentro y del mensaje que tratábamos de brindar. También me dijeron por qué no lo habíamos hecho en otra parte, o sea, en otro lugar físico, y bla, bla, bla. Interesante me resultó ver cómo muchas personas reaccionan. Bien, cada cual se enfoca en lo que quiere. Comento al pasar que tanto Dayana como la que habla hicimos un espacio a gatas para encontrarnos, producto de nuestras múltiples actividades y de agenda completa. Y le pusimos ondas de amor y felicidad a ese encuentro que quisimos compartirlo con todas las personas que pudieran acceder al video. Junto con las chicas de Uruguay, Carolina y Cecilia Méndez, que amorosamente nos hicieron de nexos y de taxis para que el encuentro fuera un hecho. Y todo lo hicimos sin quejas, pensando solo en el compartir algo que en lo personal me pareció excelente y de buena vibra en medio del caos actual, y de ayuda y de esperanza para muchas personas que tienen hijos o familiares autistas. Pido disculpas si no pudimos hacer algo mejor, pero entre no hacer porque no había posibilidades de concretarlo en otro lugar y hacer, aun cuando el sitio no era el ideal, hicimos. Bueno, sigo. Al haber estado viajando hacia otro país y pasar por lo que se denomina free shop en los aeropuertos, en el pasado muy lejano, estos espacios tenían precios más baratos que los comercios habituales de mi país o de otros países. Hoy por hoy, los supuestos free shop tienen precios tan altos o más de lo que uno puede encontrar en los comercios normales. Y en medio de mi observación, vi que muchas personas se dedicaban a comprar perfumes importados, los que prueban en sus personas y luego suben al avión, inundando las glándulas olfativas de los restantes pasajeros. Me pareció una falta de respeto y también una falta de discernimiento. ¿Cómo quieren estas personas que se echan perfume de los pelos hasta los pies sentir las presencias de los ángeles
cuando una de las formas que tienen ellos con mayúscula de manifestarse y de dejar señales es a través de aromas. Idiota te quieren. Idiota te quieren. Estando ahí en la espera en el aeropuerto de Montevideo, logré hacer conexión visual con un bebé y nos arrancamos mutuamente una sonrisa. El resto de los que circulaban por el aeropuerto, cero contacto. Nada más importante que mirar el celular. Cero contacto visual. Al subir al avión y ubicarme en mi asiento, al lado se sienta un señor que ni bien se abrochó el cinturón de seguridad, abrió su celular y comenzó a jugar con el Candy Crush o algo así. Mi azoro no tenía fin. Volamos juntos casi 40 minutos y ni ahí un contacto humano. Nada. Es más, lo miré varias veces porque era un señor que pintaba canas. No era un niño, ni un adolescente. Bueno, yo creo que además, gracias a las enchofiladas, a las publicidades actuales, a la desinformación general que te quieren tan idiota, no hay reflexión. No hay reflexión. Y además, cada vez más distanciados un humano de otro, aunque nos sentemos uno al lado del otro. Dentro de las idiotas te quieren, digamos como reflexión, pude observar en un bar de Montevideo a todos los empleados con barbijos hasta acá. Ahora, hace pocos días atrás. Barbijos. Perdón. Pañal bucal. Me sorprendió. Y también me sorprendió que en el hotel donde nos alojábamos, ni bien llegamos, que queríamos ir a desayunar, nos pidieron que nos pusiéramos alcohol en las manos antes de ir a la mesa de los dulces y salados a servirnos. Alcohol. Y en cada mesa había un frasquito de alcohol. Qué interesante. Tareas para el hogar. ¿Tú sabes para qué sirve o pudo servir el alcohol en las manos? ¿Realmente es positivo o negativo para tu salud? Obsérvalo. Idiota, te quieren. Parte de la locura que se está viviendo en esta época donde el humano está cada vez más desgajado de otro humano son las personas que miran películas en su celular, estando en espacios públicos o que oyen audios sin auriculares. Y todos tenemos que tragarnos las historias que estas personas revelan sin el menor empacho. Recuerda, cuanto más idiota es el planteo, más gente cree en él. Reitero, cuanto más idiota es el planteo, más gente cree en él. Uno de los daños, según mi experiencia, que ha generado la New Age es creer todo sin discernimiento. No hay análisis de lo que el mercado espiritual y el otro mercado no tan espiritual te ofrecen. No hay análisis, vas y compras. Existe una ausencia de compromiso y la verdadera grieta queda de manifiesto en las diferencias entre lo que se dice y lo que se hace. Más allá de que menos personas escuchan al otro y que muchas hacen una interpretación lineal
de cualquier texto que se lea, con lo cual el monoloco sale disparado para cualquier lado, menos para poder entender lo que dice el otro y o lo que el otro escribió. Ellas son las puertas que habilita la persona para que entre el caos en su vida. Tareas para el hogar. ¿Sabes quién es Teresa Forcades? ¿Sabes qué sostiene ella en relación a las épocas actuales? Ahora me voy a centrar en un tema que hoy por hoy caracteriza a mi país en Argentina, donde yo vivo, en esta época, pero que te puede ser muy útil para cualquiera de los países donde tú te radiques, donde vivas, donde estés. Como estamos frente a supuestas elecciones, los políticos salen a expresar lo que, según ellos, harían si son elegidos. Pero ninguna de las plataformas de los diferentes partidos he visto que digan qué piensan hacer con los chemtrails o con los chofilados y las consecuencias adversas que estos han sufrido, o con las antenófilas de 5 y 6 gatos que están dañando la salud de los seres humanos. Menos que menos sobre la manipulación del clima y las antenas HAARP. Tareas para el hogar. ¿Te animas a exigirle a los políticos a que den respuestas claras y concretas sobre estos temas? ¿Te animas a dejar de ser observador y transformarte en miembro activo de la nueva humanidad consciente? Mira abajo del agua, por favor. Ya tengo en borrador el próximo video que trata sobre dónde está enquistada la mafia. Nos vemos. Un abrazo muy grande.